Hola amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Estamos aquí nuevamente como familia frente a este libro, frente a la Biblia, que no solo es el mejor manual de crianza, sino que también es el mejor manual de vida. Bien, vamos hoy a continuar nuestra lectura en el libro de Mateo. Vamos a empezar nuestra lectura en Mateo capítulo 17 desde el versículo 24 y vamos a ir hasta el último versículo del capítulo 18, que es Mateo 18:35. Dice la palabra de Dios así. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Capítulo 18. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelve Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia.
Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Muy bien, hemos terminado de leer entonces el capítulo 18 de Mateo. Vamos a analizar este texto bíblico. Bien, vamos a ir a... arrancamos en el capítulo 17, versículo 24. Ahí tenemos un cambio de escena y ahí en la lectura anterior quedamos en que en el verso 23 los discípulos se llenaron de profundo dolor. Recordemos que ellos están confundidos, no entienden bien la profecía, no entienden bien el futuro, porque ellos acaban de reconocer por boca de Pedro que Jesucristo es el Rey, es el Mesías, es el ungido, y entonces ellos dicen, pues vamos a conquistar. El 7:23. Sin embargo, capítulo 17, verso 23. Sin embargo, después nuestro Señor Jesucristo les dijo: bueno, y ahora voy a ir a Jerusalén porque allá voy a ser asesinado, torturado y asesinado. Y entonces ellos se confunden, se ponen tristes. Ahí vamos. Cambia de escena y dice: cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Muy bien, ese era un impuesto que se cobraba a los hombres para el mantenimiento del templo. Sí lo paga, contestó Pedro. Y nuestro Señor Jesucristo le contesta o le dice a Pedro: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Bien, recordemos que Mateo tiene como intención enseñarle a su audiencia, demostrarle a su audiencia que Jesucristo es el Mesías, el Rey.
Y entonces, si él es el Mesías, si él es el rey, ¿por qué tendría que pagar el impuesto? Él no debe pagar el impuesto porque él es el rey. O sea, está mal cobrarle el impuesto al Hijo de Dios. Sin embargo, él dice, bueno, para no ofenderlos, ve y saca un pez y allí vas a encontrar una moneda y entonces utiliza esa moneda para pagar tu impuesto y el mío. Ese texto está ahí, recordemos, con una intención. Nuevamente Mateo está demostrando que ni siquiera los cobradores del impuesto del templo reconocían que Jesucristo era el Mesías. Ni siquiera ellos estaban reconociendo a Cristo, a Jesucristo, como el Hijo del Dios bendito, el Hijo del Dios viviente. Como lo acababa en el capítulo anterior, perdón, en este mismo capítulo, lo acababa de confesar Pedro. Muy bien. Aquí tenemos, fue en el capítulo 16. En el capítulo 16, verso 17, cuando Pedro dijo, tú eres el Mesías, verso 16, perdón. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O sea, capítulo anterior, Pedro acaba de reconocer a Jesucristo como el Mesías, el prometido en todas las escrituras. Hay que tener en cuenta que Mateo le está dirigiendo este evangelio a un público judío y ellos están entendiendo todas esas palabras. Recordemos que una forma para interpretar la Biblia, o la forma correcta, mejor, de interpretar la Biblia es entender cómo los receptores están entendiendo el mensaje. Y los receptores entienden de qué está hablando. Está hablando Mateo del Mesías, el prometido en el Antiguo Testamento, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí pone este relato del pago del impuesto al templo nuevamente para comparar y contrastar dos reacciones. Los que cobran el impuesto no lo reconocen como rey y entonces le cobran el impuesto a él. Y él le dice, Pedro, ¿los hijos del reino tienen que pagar los impuestos o son los extranjeros a los que se ha conquistado? Bien. Ahí entonces arranca ya el capítulo 18 y en el capítulo 18 se hace un corte. Miren que dice, por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Entonces el capítulo 18 es la respuesta a esa pregunta. ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Recordemos que los discípulos están pensando en ¿qué? Están pensando en un reino terrenal, están pensando en el reinado del Mesías, pero un reinado militar, un reinado donde, bueno, vamos a conquistar. Y nuestro Señor Jesucristo entonces les dice, Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Y ahí está la clave para interpretar todo el capítulo 18. Para interpretar el capítulo 18, Jesucristo está utilizando la ilustración de un niño o de niños para mostrar a los súbditos del reino. ¿Quiénes son los súbditos del reino? Los creyentes en Jesucristo, la iglesia. Ellos son los súbditos del reino. O sea que nosotros, querida familia, si creemos en Jesucristo, somos súbditos del reino. Si nosotros hemos confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, somos súbditos del Rey, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros somos súbditos del Rey, entonces nosotros somos parte de la iglesia. Eso tengámoslo en cuenta. O sea que el reino es la iglesia conformada por los creyentes en Jesucristo. Muy bien. Entonces él dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Aquí entonces vemos cuál es la primera condición para entrar al reino. ¿Cuál es? Humillarse, reconocer la total y absoluta dependencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener una dependencia absoluta de Él, no en nuestros propios esfuerzos. Y eso se conecta porque miren, aquí dice, verso 4, así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. ¿Cómo arrancó la enseñanza del Mesías? Allá vamos a Mateo capítulo 5
Y eso lo encontramos nuevamente ahí. Ahí dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él porque el reino del cielo les pertenece. O sea, reconocer la bancarrota espiritual. Dios bendice a los que lloran, llorar por la propia miseria espiritual y por la miseria espiritual de los demás. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Entonces, el súbdito del reino se humilla, reconoce su miseria espiritual y de esa manera es que entra a ser parte del reino. La condición para entrar al reino es reconocer la absoluta bancarrota espiritual, tener total humildad y total dependencia. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño, como un niño, es el más importante en el reino del cielo. Y dice, a menos que se aparten de sus pecados, o sea, tiene que haber arrepentimiento para entrar al reino, y se vuelvan como niños, totalmente dependientes de él. Entonces Mateo muestra que los creyentes en Jesucristo son súbditos del reino y aquí se les compara con los niños y eso va a suceder en todo el capítulo 18. Entonces, primera explicación, ok, ¿quién es el más importante en el reino? Le preguntan los apóstoles. Pues les voy a decir, el que se humilla, el que reconoce su pecado y el que tiene total dependencia de Dios como la tiene un niño de sus padres. Listo. Vamos con el siguiente pasaje, con el siguiente bloque del capítulo 18, verso 5. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confíe en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Aquí está hablando entonces de lo terrible que es hacer caer a un cristiano en pecado, porque aquí recuerden que está utilizando una ilustración, está mostrando a los creyentes, a los súbditos del reino como niños. Y entonces dice, es terrible, el que haga pecar, el que haga que se aparte de mí alguno de estos pequeños, es mejor que se muera, es terrible. Esta costumbre o esta práctica de atar una piedra de molino, una piedra que era imposible de levantar por un solo hombre, coger esa piedra así grandota, amarrarla y amarrársela al cuello a alguien, era una práctica que llevaban a cabo los paganos, los incrédulos. Era una forma de asesinar, de castigar a alguien, lo cual era totalmente repulsivo para los judíos, era repulsivo para el pueblo de Dios. Y entonces está utilizando una ilustración tan terrible para mostrar lo terrible que era hacer caer o hacer tropezar, hacer caer en pecado a un cristiano. Verso 7. ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Ahí está hablando de lo terrible que es caer en las tentaciones. Es una advertencia hacia nosotros los creyentes en Jesucristo, los que somos llamados aquí como niños. Esa ilustración es para mostrar que Jesucristo nos ama y que tenemos que ser como niños para entrar al reino. Qué terrible es permitir la tentación. Tenemos que eliminar de nuestra vida todo aquello que produzca el pecado o que nos vaya a hacer pecar. Verso 10. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Ojo con ir a despreciar a un seguidor de Cristo. Ojo con ir a despreciar a un creyente, a un seguidor de Jesucristo, porque somos muy valiosos para Él. O mostrar favoritismos. Y aquí dice que sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Quiere decir que los ángeles son esos mensajeros, esos servidores que Dios tiene y envía a favor nuestro. No es que cada uno de nosotros tengamos un ángel guardián y que le oremos a ese ángel guardián. En el Nuevo Testamento está totalmente prohibido orarle o pedirle algo
a alguien diferente a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Está prohibido. En el libro de los Hebreos se muestra claramente desde el capítulo 1 que Jesucristo es superior a los ángeles y que los ángeles únicamente están para el servicio de Dios a favor nuestro, pero el que los manda es Dios, no son nuestras oraciones las que mandan a los ángeles. Después tenemos el verso 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, miren que es un hilo conductor. Aquí habló de que hay que vencer la tentación, pero hay un cristiano que cae en tentación. O sea, hay un cristiano que, bueno, no pudo, venció, o sea, la tentación le ganó, lo venció. Entonces dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Y entonces aquí está diciendo, ok, hay un hermano, hay un hijo del reino, hay un niño, hay un súbdito del rey que cae en pecado, se extravía. ¿Qué hay que hacer? Hay que dejar las 99 o todos los que están firmes y hay que salir a buscar a ese que se perdió. Hay que ir a buscarlo con amor. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque el siguiente verso lo explica. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Es el mismo hilo conductor, verso capítulo 18. O sea, un creyente pecó contra mí, cometió una falta contra mí, contra la iglesia. ¿Qué hago? Voy y lo restauro, le hago ver su falta, le hablo, y si lo recupero, he ganado a un hermano, he recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. O sea, vamos entonces con toda, vamos con 2 o 3 personas a restaurarlo, vamos a recuperarlo. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Está hablando de los creyentes como niños y fíjense que aquí ya lo identifica, la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. O sea, ¿hay que tenerlo como un enemigo? No. ¿Cómo se ve la iglesia, los cristianos, los seguidores de Cristo, cómo veían a los paganos o a los corruptos cobradores de impuestos? Los veían con misericordia. Había que ir a evangelizarlos. Había que ir a ganarlos para Cristo. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Aquí está hablando entonces de la disciplina. Entonces, cuando en otras versiones dice, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Eso es todo lo que permitan. O sea, ustedes ejercen la disciplina y sacan a un hermano de la iglesia, eso entonces Dios lo aprueba desde el cielo. Ustedes le permiten a alguien la entrada, entonces eso Dios lo permite desde el cielo. Eso es lo que significa el texto. Está hablando de la disciplina. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy entre ellos. O sea, si hay 2 o 3 reunidos ejerciendo la disciplina en la iglesia, restaurando, ayudando, o al que es impenitente sacándolo, Jesucristo está ahí aprobando esas decisiones de la iglesia. Escuchando esto, entonces dice, luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces, o sea, un hermano peca contra mí, peca contra mí, ¿lo debo perdonar si peca 7 veces y viene y me pide perdón, lo perdono 7 veces? Y Jesucristo le dijo, no, hasta 7 veces, no, 70 veces 7. Quiere decir que en la iglesia tiene que existir una actitud de perdón entre nosotros los cristianos, entre nosotros los súbditos del reino, entre nosotros los seguidores de Jesucristo, tiene que haber una actitud total de perdón y eso termina de ilustrarlo con la parábola del rey y el siervo. Entonces hay un siervo que le dice aquí, le debía millones de monedas de plata y el verso 25 dice no podía pagar. Esa es una ilustración de nuestra condición cuando llegamos a Cristo. Tenemos una deuda de pecado que no podemos pagar, no lo podemos pagar.
Y entonces Dios gratuitamente nos perdona a través de su Hijo Jesucristo y entonces nos dice, ok, la deuda queda perdonada, no me tiene que pagar, quedas libre. Pero entonces el siervo sale y se encuentra con otro de sus compañeros y que le debía muy poquito, unas miles de monedas, y le dice, no, usted me tiene que pagar. Y él le dijo, no, no tengo. Entonces lo metió en la cárcel. Y entonces los consiervos llevaron a ese siervo malo ante el rey y el rey dice, ¿cómo así? Le perdoné a usted una deuda que era imposible de pagar y usted no fue capaz de perdonar una pequeña deuda cuando yo le perdoné lo impagable. Eso ilustra entonces nosotros hemos recibido el perdón de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo de una deuda impagable. ¿Qué debemos hacer nosotros con los hermanos de la iglesia, con las personas que pecan contra nosotros, con las personas que nos ofenden? ¿Qué debemos hacer? Perdonarlos porque nosotros fuimos ya perdonados. Y entonces el capítulo 18 acaba de mostrar las relaciones en la iglesia. Conclusión. Hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como el Rey de nuestra vida y nos hemos sometido como niños que dependemos totalmente de Él, que dependemos de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Hemos reconocido nuestra total y absoluta dependencia, nuestra falla, nuestro pecado, nos hemos arrepentido y hemos llegado a Él para ser súbditos del Rey. Siguiente, ¿luchamos contra el pecado o nos dejamos arrastrar por la tentación? Si un hermano peca, ¿que somos indiferentes o vamos a restaurarlo? Cuando corregimos a los creyentes, ¿los corregimos con amor o nos creemos superiores a ellos y nos creemos con el derecho de juzgarlos severamente? ¿Cómo somos? Bien. Cuando un hermano se pierde, entonces realmente tenemos un espíritu misericordioso para ir a buscarlo, como hizo el pastor que dejó las 99 ovejas en el redil y se fue a buscar la que se había perdido. Tenemos compasión por los hermanos que han pecado y tenemos una actitud de perdón hacia las personas que nos han ofendido en la iglesia y fuera de la iglesia. Y si hay un hermano que resultó no ser hermano porque nunca se arrepintió del pecado y resulta que se fue de la iglesia, ¿lo tratamos con desprecio o más bien oramos por él para que Dios lo salve y vamos y lo evangelizamos? Tratarlo como un pagano o como un recaudador de impuestos no es desecharlo, es todo lo contrario, es volverlo objeto de evangelización. Hay que evangelizarlo porque un supuesto cristiano que practica el pecado y nunca se arrepiente, nunca ha sido cristiano, o sea, nunca ha sido salvo, entonces toca ir a evangelizarlo. Capítulo 18. Entonces se trató de la ilustración que nuestro Señor Jesucristo utilizó para mostrar a los creyentes las relaciones que hay cómo se manejan las relaciones en la iglesia, cómo se maneja el perdón dentro de la iglesia, cómo debe ser la actitud de alguien que hace parte del reino, porque la pregunta que le hicieron los discípulos fue, Señor, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? El más importante en el reino del cielo es el que se humilla como un niño. Y ahí termina la sección. ¿Por qué sabemos que ahí termina? Porque en el capítulo 19, verso 1 dice, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea. O sea, ahí ya el autor va a contar otra cosa. Capítulo 18, un solo bloque. Muy bien, amigo, te felicitamos por haber llegado hasta aquí. Clase número 50 de este curso, el mejor manual de crianza. Te animamos a orar por otros creyentes. Te animamos a buscar la reconciliación con otros seguidores de Jesucristo, a tener compasión con los que no creen en Jesucristo, orar por ellos y salir a evangelizarlos. Con compasión, con misericordia, con humildad. Muy bien. Y también que repases este capítulo 18 que es un tesoro para nuestra vida. Recuerda que somos familias que se enfocan en lo importante. Hasta la próxima, amigo. Chao. Chao. Chao.